Amigos, gracias por seguir con República de la Verdad. Y como lo habíamos prometido antes de irnos a cumplir con estos compromisos comerciales, ya tenemos en República de la Verdad al politólogo y sobre todo lo tenemos esta tarde en su calidad de especialista en seguridad ciudadana a Daniel Pou. Buenas tardes, Daniel. Muy buenas tardes, ¿cómo está usted? Muy bien. Daniel, sobre todo en su calidad de especialista en seguridad ciudadana, porque funge en este momento como asesor del Ministerio de Interior y Policía, específicamente en el plan Mi País Seguro. Y bueno, empecemos por ahí, a propósito de que veíamos hace un momentito el asesinato de este joven en el sector de Los Girasoles, en la provincia de Santo Domingo, ¿no? En Los Alcarrizos, prácticamente. Y bueno, que aunque hasta ahora no se sepa que es un hecho de delincuencia común, pero pone a la gente alerta. Eso junto a estadísticas que han surgido recientemente sobre la percepción en materia de seguridad ciudadana. ¿Cuál es el panorama que tenemos? Así es. Mire, uno de los elementos preocupantes en República Dominicana, que desde hace un tiempo se ha convertido en una característica que hace más complejo el panorama de la violencia en República Dominicana, es que en nuestro país se da una situación muy particular. La mayoría de los homicidios, cuando usted hace así y segrega la tasa de homicidios, ¿qué homicidios se producen por el delito y qué homicidios se producen por la violencia? Violencia social, violencia sistémica, violencia estructural, como usted prefiere llamarle. Yo prefiero llamarle violencia sistémica. ¿Por qué violencia sistémica? Porque está entronizada en la cultura de la gente. ¿Del dominicano? Sí. De un país de gente agresiva nos hemos convertido en un país violento. Vaya. O sea, hemos pasado de las vías verbales a las vías de hecho. Y esto trae como consecuencia que dentro de la región tengamos una particularidad con respecto a los demás países. Cuando usted toma la tasa de homicidios, la segrega, nos encontramos con la gran sorpresa que el 66% de los homicidios que se producen en República Dominicana se producen por la conflictividad social e incluso por la violencia doméstica. No necesariamente por hechos de delincuencia. No por hechos de delincuencia. El 65%. Mira, yo tengo una secuencia de estudios Vaya. de 20 años donde del 2005 hasta ahora esa proporción ha ido disminuyendo, siendo favorable para la violencia sistémica o violencia social. Ahí tenemos dentro de la tasa de homicidios, tenemos, si en esa proporción, la tasa de homicidio tiene un 9.9, 10.11 de feminicidios. O sea, eso es preocupante. Claro, totalmente. Eso es preocupante. Entonces, es decir, que de cada 100 homicidios que se producen, 10 son por violencia doméstica. 10 o 11. No. Eso es lo proporcional del universo de la tasa de homicidios. O sea, de cada 100 homicidios que se producen, de 9 a 10 son feminicidios. Vaya. Es preocupante. Pero lo peor de todo... Totalmente, porque sobre todo los feminicidios, uno tiene la impresión de que son muertes que pudieran evitarse. Claro. Estamos hablando de mera convivencia. Son evitables. Totalmente. Son evitables realmente. Lo que sucede está que nunca ha habido políticas dirigidas a prevenirla, que es lo peor. Entonces, se tiene una visión que no comprende, no apunta hacia la raíz del tema. Y es que somos violentos, porque entonces, cuando usted toma la tasa y disecciona, y usted dice, bueno, la tasa de homicidios hoy en día anda por 10 homicidios por cada 100.000 habitantes. Pero cuando usted toma el universo de esos 10 homicidios por cada 100.000 habitantes y lo agrupa como un universo, hace así y toma 10 u 11% feminicidios, violencia social. Tomamos homicidios por delito, entonces tenemos 30 o 32. Y el resto 66, cuando tú le sumas los feminicidios, son por conflictividad social. Violencia social. Bueno,
pudiera parecer un tema de conceptualización, pero ¿cuál es la diferencia entre gente violenta, gente agresiva, que decía al principio, y un país violento? Lo que hemos pasado a hacer, según usted nos Bueno, explica. sencillamente, yo digo que un país violento cuando la ciudadanía, el pueblo llano, y hasta a veces no tan llano, pierde la capacidad de dirimir sus problemas cotidianos por la vía del diálogo. La hemos perdido, Vaya. lamentablemente. Entonces, hay que recordar que en el año 2005 la tasa de homicidio llegó a ser una de las más altas del continente. 2005. 2005, el pico histórico más grande que hemos tenido. Hay que decir que en el año 2000 la tasa de homicidios andaba por 12.2 en el año 2000. En el 2005 andaba por 26.56. Vaya. Subió. Más del doble. Claro, subió más del doble. ¿Y debido a qué en ese momento? Bueno, ahí hubo una situación muy particular. Hay que recordar crisis bancaria, Claro. sistema, pero sobre todo, fue uno de los momentos cruciales donde hubo más presencia o se inició la gran presencia del crimen organizado en República Dominicana. Era crimen organizado, pero estaba desorganizado. Cada grupo buscando sus espacios. Entonces había un problema concomitantemente de una delincuencia que fundamentaba sus actividades en el raterismo. Yo creo que aquí nunca se habían asesinado a tantas personas en las calles por cosas insignificantes como quitarle un celular. Sí. Eran muchachos novatos en el mundo del delito. Luego viene el crimen organizado y empieza a pacificar las calles porque necesitaba las calles más pacíficas. Y sobre todo, hay que recordar que en el 2005 se implementa el Plan de Seguridad Democrática, gobierno del doctor Leonel Fernández. Se invirtieron millones y ¿Cuántos millones planes en seguridad? millones de pesos Caramba. en un plan que requería un compromiso integral de todo el Estado. Pero, porque el problema de la inseguridad que produce el delito y la inseguridad que produce la violencia sistémica es un problema multifactorial. Tú tienes temas ahí de salud pública. Un tema Claro. que en República Dominicana es crítico. No, y de salud mental. Esa agresividad en el comportamiento. En el comportamiento. Cuando la gente pierde la capacidad de comunicarse, porque entra en estados de depresión, que siente que cuando el otro lo aborda lo está agrediendo, entonces se produce una respuesta violenta. Pero no se logró nunca instalar ningún programa desde el Ministerio de Salud Pública para resolver ese tema. Estamos hablando de cuando se implementó este plan en el 2005. En el Plan de Seguridad Democrática. En la escuela, una sociedad que empieza a tener un feedback grande de efecto de demostración de violencia. Ahí empiezan a surgir los ídolos, los nuevos ídolos de la juventud, los capos de los barrios, que con su capacidad de ejercer violencia imponían la ley. El Estado va perdiendo el territorio. Y lo más interesante es que el Plan de Seguridad Democrática, que se concentró en Sánchez Payá, en La Cañita, Gualey, hizo que el delito se dispersara en todos los grandes centros urbanos. Y como me dijo un delincuente que yo entrevisté en una labor de investigación, me dijo, ahí es que nos dimos cuenta los débiles que eran ustedes. Vaya. ¿Usted participó en ese plan también? No. Porque yo nunca estuve de acuerdo con ¿Y cuando él dijo ustedes, a quién se refería? Se refería a la gente que no pertenecía a su grupo social. De acuerdo, muy bien. O sea, y me dijo, nosotros teníamos pacto con la policía. Vaya. Y el jefe de la policía del momento viene y rompe los pactos y quiere ejercer su ley sin tener el apoyo de nosotros y nosotros le torcimos el pulso. Qué barbaridad. Entonces, con ese plan se llega hasta el 2012 y de 26.56 homicidios por cada 100.000 habitantes, en 7 años se logra bajar 2 puntos a 24.2. Increíble. Ahí viene el gobierno de Danilo Medina
Pero en ese interín del 2010 al 2012, el delito cambia las modalidades. Ya se apoderan de los barrios, los puntos de venta de droga, una actividad económica sumamente rentable. Empieza a integrar a esos muchachos pistoleros violentos de la calle al negocio de los puntos de droga, y los que no se integraban al negocio de los puntos de droga o se pacificaban, ellos sabían qué hacer con ellos. ¿Usted me comprende? Sí, sí, esos años uno puede recordar perfectamente muchísimos hechos de enfrentamientos entre bandas y esos asesinatos que se produjeron. Bueno, pues sencillamente se instalaron en los barrios señores de horco y cuchillo. Y le dijeron a la policía: mantente al margen que yo te voy a dar lo tuyo. Te voy a sacar tu mesada para que tú no me molestes aquí, que aquí yo voy a pacificar esto. Vaya. Porque yo necesito tener los barrios tranquilos para que mi negocio prospere. Presten atención a esto, señores. Este es todo un recuento, ¿no?, del análisis que usted mismo dice que tiene de la última, pero que yo no me de las últimas 2 décadas, ¿no? Sí, pero que yo no me lo inventé en mi casa. Levantamiento en los territorios. Yo hice trabajo en los territorios. De hecho, yo tenía un proyecto que no consiguió patrocinio de nadie porque nadie quería que se evidenciara lo que estaba sucediendo. Y cómo la policía se estaba convirtiendo en un eslabón del delito. Para que entendamos cómo hemos llegado hasta aquí. Ahí hemos llegado, correcto. Entonces, eso indiscutiblemente, la economía sumergida del microtráfico y el narcotráfico tuvo una inversión muy grande. 2012. Para seguir como con este relato. Bueno, a partir sobre todo del 2010, tuvo una inversión muy grande. ¿Qué hicieron ellos? Empezaron a implementar políticas sociales, asistencialismo. La viejita, hay que llevarla al médico, llévatela, comprarle los medicamentos. Se hicieron líderes en sus comunidades. Correcto. Queridísimos. Y desplazaron al Estado, que los planes sociales no llegaban a esos lugares. El ejemplo de Pablo Escobar. Correcto. Hay muchísima gente que lo cita y uno sabe en esos barrios, ¿no?, cómo lo emulan y cómo han querido, ¿no?, extrapolar esa situación y convertirse en esos líderes comunitarios. Pero esta narrativa es bueno ponerle atención, porque cuando un país llega a una situación, ha habido un trayecto rico de experiencias y de hechos que mucha gente no lo toma en cuenta porque cree que es un remedio del pasado. Pero ahí es que están las claves de cómo desarmar el delito en República Dominicana, cómo desarticularlo. De procede, ¿no? Claro. Claro. Y el delito que tenemos del 2000, que se acrecienta, sobre todo en los 4 años del gobierno del presidente Hipólito Mejía, que se acrecienta, y todos sabemos qué pasó ahí, la gran presencia de individuos vinculados al narcotráfico en República Dominicana y las ejecuciones que se dieron en espacios públicos de individuos vinculados al narcotráfico. Pero ¿qué sucede? Que cuando llega el 2010, de hecho, eso me llevó a sostener una agria discusión con un presidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas, cuando dije: compraron Tucano, pero es que ya no va a ser por la vía aérea. Bendito. Ahora va a ser por la vía marítima. Pero yo fui de lo que me opuse a que se compraran los Tucanos. Yo, bueno, se pueden comprar por un motivo, pero no porque primero operativamente no servían para nada. No, y posteriormente conocimos el motivo, ¿no? Correcto. Pichini y demás, ahí está toda la historia. En el Congreso Nacional, una familia muy destacada, los Castillo, acusaron a Domínguez Brito de apoyar el narcotráfico porque se oponía a la compra de los Tucanos. Señores, pero bueno, y el tiempo posteriormente lo demostró. Podemos recordar el general Pichini y todos los demás que estuvieron involucrados en la compra, en la recomendación. Pero que a final de cuentas también fue una estafa. Ahí habían aviones que eran aviones reparados y el país lo compró como nuevos. Vaya. Luego Guatemala firma un contrato con Embraer para comprar Tucano a precio menor que República Dominicana, y luego Guatemala denuncia el contrato en la Corte Internacional y rescinde con Embraer. Era más barato que lo de aquí. No, es que es increíble, Daniel. Mire, el presidente dijo en su discurso el domingo que nosotros hemos sido pioneros en muchos temas en materia de salud. Pero vayan ustedes a ver, hay otros temas en los que también República ha sido pionero, porque miren ahí como nosotros damos ejemplo de hechos de corrupción en los que otros países ponen el ojo y remedian rápidamente. Claro. En Guatemala, que es un país desacreditado por la corrupción, pero Guatemala hizo así y le dijo: la Corte Internacional
un arbitraje internacional dijo, bueno, pero tú tienes que indemnizar a Embraer porque lo pusiste a fabricar los aviones. Y Guatemala prefirió perder el dinero, indemnizar a Embraer. Totalmente. Daniel, esta conversación se pone muy buena en este punto, viéndonos esos años 2008 hasta el 12 y cómo consecuentemente siguió la delincuencia hasta este momento. Una aclaración. Embraer es la empresa fabricante de los Tucanos, que luego fue multada en Estados Unidos por hacer negocios ilícitos y especulativos en contra de los principios de ética de comercio de los Estados Unidos. Vamos a decirle a la gente qué es lo que ha pasado en la última década, desde el 2012 hasta el 2022, para encontrarnos en el punto en que estamos ahora. Pero eso será tras la pausa. Ustedes, amigos, no se despeguen de República de la Verdad.